109 bodegas están neste momento vendendo o seu viño a 70 países do mundo. Uns datos que demostran o crecemento que tanto en valor como en volume sufriu a denominación de orixe Rías Baixas no último ano. Yo creo que en general son datos muy positivos. Ahora mismo pues los precios medios a los cuales están exportando los vinos de la denominación de origen Rías Baixas son pues de 5,56 euros el litro, con lo cual yo creo que es una cifra importante y que bueno, pues esto yo creo que al final lo que viene a denotar es el gran peso que tienen estos vinos a nivel internacional, el valor que los mercados internacionales le están dando y bueno, pues las posibilidades todavía de crecimiento que tienen los vinos de la denominación de origen pues en los diferentes mercados, ¿no? Dentro dos principais destinos de Rías Baixas destacan Estados Unidos, Reino Unido, Puerto Rico, Holanda ou incluso Rusia. 56 euros, con lo cual yo creo que es una cifra y que yo creo que al final es el gran peso que tienen estos vinos. La internacionalización primero te ayuda a posicionar tus marcas a nivel en los diferentes países, con lo cual ganas en peso, en valor, y luego al mismo tiempo te ayuda pues también a ese equilibrio en cuanto a las ventas, a no forzar las ventas en un único mercado, sino que te permite diversificar en los diferentes mercados, con los cual pues trabajas también, las bodegas trabajan de manera pues más sosegada, más relajada y al mismo tiempo pues les permite también mantener pues esos estándares de precio. Un poquito más especial de botellas. Yo creo que al final la realización primero son vinos que sí que son muy valorados internacionalmente, son vinos que tienen un gran peso en las cartas de vino de los grandes restaurantes pues en todas las ciudades de Estados Unidos, Europa y ahora también pues conquistando Asia o intentando conquistar Asia, ¿no? Con lo cual también al final contribuye pues a posicionar los productos gallegos en los mercados internacionales, en esos estándares de categoría o de alta categoría, pues que también son tan importantes para potenciar el desarrollo del medio rural. La realización primero los internacionales son vinos que tienen grandes restaurantes en las ciudades pues, de Estados Unidos.